Bueno, pues no sé si habréis leído en el librito que tenéis un poco las referencias de cada uno, pero bueno, por recordarlo, aquí tenemos a Pedro, ¿no? Pedro María. Pedro María, viene del sector de Andalucía y bueno, pues nos va a presentar un poco esta experiencia, ¿no? En el fondo es un itinerario formativo, como dicen aquí, vivencial, en el que los chicos y chicas aprenden a identificar, verbalizar, contextualizar y gestionar una selección de emociones a través del aprendizaje entre iguales. Y los objetivos, pues fomentar el nivel competencial en la gestión de emociones, disminuir un poco las conductas disruptivas que pueda haber y la concienciación del profesorado, pues el valor que tiene pues, todo este tema de gestión. Entonces nada, te dejamos y al 10 o y cuarto más o menos, pues dejamos 5 minutos. Fenomenal. Bueno, aunque yo Pedro María recuerdo que es mi nombre y podéis dirigirlo a mí en cualquier momento, sí que me interesaría, aunque no me voy a acordar, pero por tener ubicación más o menos de algunos, por ir interactuando, el nombre de cada cual. ¿Os parece? Por favor, si empezamos por aquí. Daniel. Daniel. Yo me llamo Irma y vengo de Santiago. Óscar de Asturias. Isabel de Cataluña. José, aquí lo pegamos. No sé. Ingrid de Andalucía. Hola. Irene de Andalucía. Hola. Ana de Teruel. Oscar de Talavera. Hola, porque tú eres de Andalucía. José Antonio Bracaral. Fernando de La Rioja. José María de Sevilla. Yo soy Manuel José Antonio, de Burgos. Pilar de aquí, de Cataluña. Fenomenal. Bueno, pues a ver si esto funciona, porque creo que ha dejado de funcionar. Normal con el golpetazo. Ahora. Bien, como bien decían, emocionario no es otra cosa que el espacio en el que nosotros vamos a desarrollar un programa de educación emocional, ¿vale? Básicamente. Yo sé que aquí esto es predicar al converso. Muchas veces ya nosotros estamos hartos de ver que nos expliquen lo que es una emoción, que nos expliquen el tipo de emociones que hay, de cómo poder identificarlas, de cómo poder verbalizarlas, poder contextualizarlas. Nosotros lo que hemos venido a dar, creemos un pasito más, o mejor dicho, un pasito más contextualizado en el centro en el que estamos, ¿no? Por eso nos vamos a detener, aparte por la falta de tiempo, nos vamos deteniendo mucho en justificaciones teóricas. Simplemente yo me interesaría saber, y espero que sí, que levanten la mano aquellas personas que recientemente han experimentado la alegría. Bien. ¿Y cómo la habéis manifestado? ¿Cómo? ¿Cómo es? A ver si somos capaces de a través de esos 23 músculos que articulamos en nuestra expresión facial, de escenificar la alegría. Venga, todo el mundo. Bien. Fenomenal. Bien, pues alguno lo sabía, esto, más o menos, viene a ser la alegría. El aburrimiento, ¿cómo sería el aburrimiento? A ver, es lo que veis diariamente en la clase, ¿o no? Supongo que no, pero alguno habrá, ¿no? Más o menos una cosa así, ¿no? El estilo de lo que digo, ¿no? Un poquito más grande, un poquito más chico, pero básicamente la postura es el mismo. El mío de bachillerato que el de 3 años. No. Bueno, vamos a ver. El cabreo. Voy a cerrar porque yo soy muy escandaloso, soy andaluz, toma acá el estereotipo. Cabrearo, ¿sabes cabrearo? Venga, cabreate, eso no es cabrearse. Oye, esta gente del norte se cabrea, pero muy evidente. Venga, a ver, cabreo, por favor. Eso no es cabrearte. Imagínate que he hecho algo muy malo, cabreate, ¿eh? O sea, vamos, te he pedido que des más horas, venga, dale. Nada. Bueno, una cosa así, ¿de acuerdo? Eso también lo vemos en el patio, ¿no? ¡Profe, que no me deja jugar! El asombro. ¿Cómo es? ¡Venga, hombre, poneros! ¡Estamos en situación! Venga, fenomenal. A ver si este chico no deja. Es buenísimo. Pero quizás, aunque nosotros somos capaces de identificar las emociones y somos capaces de, a través, como vemos después, de la introspección, de reflexionar sobre lo que nosotros sentimos, a veces es un poco más difícil interpretar lo que los demás están experimentando. Y nosotros vamos a hacer a través de un ejercicio de provocación, ¿vale? Estamos situados bien, aunque yo me había imaginado, como miras al aire, me había imaginado por aquí tirados, en el ágora, cada uno. Esto es chulísimo, lo de Cataluña, tienes uno de Cataluña por aquí, ¿no? Chulísimo esto, ¿eh? O sea, pero chulísimo, y llevar parte para Andalucía. Lo que vamos a hacer es ponernos por parejas, ¿vale? Nos vamos a enfrentar. Mover la silla y enfrentarnos por pareja. Quien no tenga pareja, pues trío, ¿vale? Venga. Rapidito somos ágiles en estas cosas porque tengo tiempo, ¿eh? Venga. Fíjate en el ejercicio.
que diga lo contrario, miente. O sea, la cuestión es, el ejercicio consiste en que tengo que provocar la emoción en el que tengo enfrente. La emoción que salga reflejada ahí, tendré que provocarla. Por ejemplo, si yo pongo la alegría, pues Daniel, ¿vale? Si digo la alegría, Daniel tendrá que provocar la alegría en ella, hacer que ella manifieste alegría. ¿Cómo? Pártelas. ¿No? Mucho crea, mucha historia, pero a veces somos creativos, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Venga. Primero vamos a decidir quién empieza, ¿vale? Como en cooperativo, ¿eh? A ver, sí. ¿Tenéis decidido ya? Sobre todo, es muy complicado. Si no lo conoces, no te acuerdas del nombre, pregúntaselo primero, por favor, pregúntaselo primero. ¿Cómo era tu nombre? Vamos. Bien. ¿Quién tiene decidido quién empieza? Intenta provocar lástima. Venga, eso es cuando está cito de que no hacemos nada, no Cambio, venga, el siguiente tiene que provocar dolor. ¡Dolor! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pánico! El siguiente venga, el último deseo. Vale, asco. Venga, asco. Muy bien, el típico boca en la nariz, muy bien, siempre sale bien. La única emoción. Bien, volvemos a la posición original. Oye, fíjate cómo hay determinadas emociones básicas que las sabemos identificar perfectamente, que nosotros ahora conocemos en nuestra expresión facial, que somos incluso capaces de identificarlas en las demás, pero nos cuesta un poquito de trabajo cuando subimos la complejidad de esas emociones. Más que la complejidad de las emociones, quizás la frecuencia con la que utilizamos esa palabra para designar un estado emocional. El asco es fácil, ¿no? Yo cada vez que hacemos esto siempre hay alguien que saca un moco de la nariz. Es un clásico. Pero fíjate, cuando te intentas provocar pánico, tu reacción normal es asustarte tú, ¿no? ¿No? Algunos lo han hecho bien, ¿no? Han intentado como pegarle a otro de manera inesperada, ¿no? Quizás es más difícil asumir la distinta realidad desde el otro y poder gestionar lo que él está sintiendo, ¿no? Porque siempre hay un proceso de diferencia que es tan subjetivo. Nosotros, esto no lo vamos a tener mucho, vamos a entender la emoción como ese estado complejo del organismo que se genera como una respuesta a un estímulo. ¿Vale? Sabemos perfectamente que las informaciones sensoriales, las que llegan a través de los sentidos, llegan a determinadas partes del cerebro, ¿vale? Nuestro neocórtex las transforma, las evoluciona y da una respuesta. Bueno, pues todo el mundo venga, ¿están bonitas? ¿Me da ritmo? Esto está grabando, cuidado. Vale, seguimos aquí con eso. ¿Listo? Y el neocórtex anima a nuestro organismo a tener una respuesta, que puede ser una respuesta neurofisiológica. Esa respuesta neurofisiológica tiene esa chica que a 14, 15, 16 años, ese chico que a 14, 15, 16 años te gusta mucho, te gusta muchísimo. Pasa y de repente aparece la taquicardia, los sudores fríos, ¿no? Ese estado de inseguridad. Esos son esos conductas neurofisiológicas. Después la comportamental, lo que hablamos de la expresión facial. Esos 23 músculos que se articulan en nuestra cara para enseñarle al mundo lo que estamos viviendo por dentro. Y por otro lado, esa dimensión cognitiva de la respuesta. Es la que nosotros vamos a centrar, porque a veces ha habido esa, o a veces, o todavía, dependiendo de lo que leamos, puede haber una distinción entre sentimiento y emoción. Generalmente sentimiento aludido a esta parte, a esta dimensión cognitiva de la respuesta emocional. Y hace referencia a un estado corporal. Pero nosotros lo que nos vamos a quedar es que lo importante es que esta componente cognitiva tiene una dificultad. Y la dificultad es que como la única manera que tengo de llegar a ella es a través de, como decíamos, de la introspección, surge el problema del lenguaje. Nuestro lenguaje es restringido. Nuestro lenguaje es limitado.
Y una de las funciones de este programa de educación emocional, con la mayoría, como todo el programa de educación emocional, será ayudar a los chicos, ayudar a los adultos, ayudar a las personas mayores a verbalizar, a darle nombre a lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos esa tutoría individual con el alumno, lo que me dicen es, no sé qué me pasa. ¿Tú eres carajote? ¿Cómo no vas a saber lo que te pasa? ¿No? Esa es la respuesta de muchos padres y algunos compañeros, no de la sala, de los maristas. Nosotros no. Pero ese no sé qué me pasa es una realidad que para nosotros era un problema y que queremos atajar. Bien, nosotros entendemos, y os dejo un poco de espacio, que la educación emocional es la forma, o la emoción es la forma a través de la cual ponemos en juego nuestro mundo interior. Que ese mundo interior necesita un lenguaje y unos cauces. Que esos cauces emocionales necesitan un proceso de acompañamiento específico, aunque se desarrolle dentro del currículum para nuestro caso, y que la escuela es el lugar privilegiado para el desarrollo de ese acompañamiento, bajo el paraguas del aprender haciendo y enseñar demostrando. ¿Por qué? Porque a veces hemos convertido la escuela en un laboratorio de vida, en un modelo, en fase beta de lo que van a vivir, cuando en realidad nosotros nos hemos dado cuenta de que la escuela es una parte importantísima de la vida real de esos chicos. Bien, aquí decimos un poquito el proceso de educación emocional, lo que es la educación emocional, y hablamos de que es un proceso continuado, que tiene la estructura del ciclo vital, porque la educación emocional no acaba en infantil, como ocurre en otros sitios, ni acaba en sexto primaria, como ocurre en otros sitios, ni en el antiguo primer ciclo de la ESO, eso es de un menos, ni te digo cuarto de ESO o bachillerato, ciclo formativo. Aulas de integración lo tenemos muy claro, pero en el resto de niveles quizá un poquito más, de manera un poquito más ligera. Nosotros nos hemos planteado de dos vertientes. La primera, esa educación emocional como un modelo de prevención inespecífica, porque es verdad que no trabajamos con unos estándares demasiado claros. Un modelo de prevención que intenta atender a ese tipo de conductas disruptivas, un modelo de prevención que intenta responder a esos estados emocionales en los que los niños empiezan a tener pensamientos autodestructivos, empiezan a tener ese tipo de conductas que los puede llevar después de desembocar en algún tipo de disfunción en el plano sexual, algún tipo de disfunción en el plano comportamental o conductual, de relaciones sociales, y a la vez con un modelo de desarrollo personal, integral. Nosotros después veremos que uno de los objetivos que nos hemos marcado es que los niños rindan académicamente más con este programa. Que la educación emocional ayude al desarrollo integral de la persona y por tanto repercute en el rendimiento académico de los chicos. Lo que decíamos, unos chicos con mayor desarrollo humano, que tengan menos vulnerabilidad ante las situaciones que aparecen en la vida, serán chicos más felices, por lo tanto, más competentes. Al igual que la inteligencia es la actitud que viene a redundar en el rendimiento, que son los logros, nosotros entendemos que la inteligencia emocional, como esa capacidad de adaptarse a las situaciones que te plantea la vida, se viene a demostrar en una competencia emocional. Con un componente muy importante que vamos a descubrir a través de esta gráfica. Todo el mundo tiene un papelito y un boli, si no se lo presta, venga rápido, una cosita rápida. Voy extremadamente rápido, lo siento, ¿de acuerdo? Y cosas dándome cosas. Pero yo a la y cuarto termino, no se preocupe, hermano. 20. Vamos allá. Vamos a hacer muy rápido. Venga, acá ya arranque una página, se la presta al compañero, somos buena gente. En ese papel en blanco establece una serie de coordenadas, X, ¿de acuerdo? Simplemente este primer cuadrado. Sí, voy a darle aquí. Elige X, elige Y, pero solo el primer cuadrado, no hace falta que vaya ahí. En el eje de las X vamos a establecer pues tu desarrollo económico, tu vida, ¿de acuerdo? De los 0 a los 15, 20, 30, 40 años, que nadie sobrepasa el 60. ¿De acuerdo? Y en el eje de las Y vamos a establecer acontecimientos fundantes. ¿Cómo vamos a establecer la mayor o menor dimensión de ese acontecimiento? Pues la repercusión que haya tenido en tu vida. Por ejemplo, supongo que el nacimiento de un hijo, si aquí lo tiene, pues estará entre los 20, los 35, 40 años y estará muy arriba, porque para ti ha sido muy importante. ¿De acuerdo? Con que pongáis 4 acontecimientos que hayan sido para vosotros fundantes, 4 experiencias fundantes, nos conformamos. Venga.
Aquí la edad. O sea, imagínate, a los 16 años tuve mi primera novia. Mentira, yo estuve 18, no caté. Pero bueno, 18, aquí. Para mí fue muy importante el primer beso. Uf, pues estaré en el eje de ahí, arriba. Ahora sí, te viene musiquita. Y lo vamos teniendo ya, ¿no? Dibujamos esa gráfica que ha salido con sus 4 puntos, partiendo desde el origen. Y ahora, una vez que ya todos lo tenemos, quiero que asociemos a esos puntos nombres propios. Nombres propios. Seguramente más de uno ya lo habrá hecho. Si no, pues nosotros. Como ya lo tenemos, vamos a hacer un ejercicio. En 30 segundos y 30 segundos compartimos con el compañero o con el trío, ¿de acuerdo? Lo que hemos anotado. Compartimos la experiencia y la persona. Venga, rápido. Vamos a ver. Venga, compartimos. Sin miedo. Venga, 30 segundos más. Bien, sé que hay muchas cosas que compartir. El tiempo apremia. El tiempo apremia. ¿Por qué hemos hecho este ejercicio? Simplemente porque nos hemos ido dando cuenta, nos hemos ido dando cuenta, al compartir, nos habríamos ido dando cuenta, perdón, disculpad, ya, lo siento, yo, ojalá tuviéramos más tiempo. Nos habremos ido dando cuenta, o nos tenemos cuenta, de que todas las experiencias fundamentales que hemos tenido en nuestra vida, esas experiencias que han formado para allá, que han integrado por parte de nuestro yo, están asociadas a personas. Y nuestra educación emocional también hemos basado, nuestro programa de educación emocional hemos basado también en eso, en la experiencia vivida persona a persona. Persona a persona. Porque entendemos que tenemos que cambiar un poquito el paradigma. Esto nos ha pasado, yo que he estado, y sigo todavía vinculado al mundo de la pastoral, pues lo veía muy claro, ¿no? Tenemos que ir pasando, dando el cambio de esa educación afectiva, en la que se hacían las cosas con cariño, a pasar a una educación que eduque los afectos. Pasar de mostrar cariño, que nos decían, ese pequeño gesto con el chico cuando pasas, que tanto le hace, que tanto le anima, que es verdad, a reeducar esas caricias. A quizás que un niño con 16, 17 años no tenga que entender con ese tono, ese componente erótico, que alguien acaricie a otra persona. Pasar de lo que están las ayudas para nosotros, tocar los corazones, que sigue estando ahí,
a asumir que tenemos que acompañar su modelado, no moldeado, su modelado. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer para obtener un objetivo final, que es que el niño sea más feliz. Porque entendemos que si el niño es más feliz, el chico es más feliz, el adulto es más feliz en mi comunidad educativa, todo va a ser mucho mejor. El rendimiento académico va a ser mucho mejor, los donativos van a ser mucho mayores, etc., ¿no? Esto, los que salimos del colegio un poquito bajo de recursos, lo entendemos bien. Para conseguir un perfil competencial, nosotros hemos basado nuestro perfil competencial del chico, lo que queremos conseguir cuando nuestro chico sale en sexto de primaria, nuestro cole es un cole infantil, la primaria, pero esto podemos aplicarlo a secundaria y a bachillerato, son estos rasgos que él describe dentro de lo que el aprendizaje tendría que contener. Autoconfianza, que el niño sea capaz de tomar conciencia de quién es, que el niño sea capaz de valorarse a sí mismo, que el niño sea capaz de asumir responsabilidades. ¿Para qué? Para que no tenga miedo a buscar, a innovar, a fomentar su curiosidad, que tenga claro de dónde está, dónde va y el modo, la manera en que quiere llegar hasta ese punto, esa intencionalidad. Que sea capaz de autorregular sus emociones, de su comportamiento, tanto en el recreo como en clase, aunque en el recreo es más difícil de autorregular esto, ¿verdad? Que sea capaz de establecer relaciones de afecto sin componentes extraños, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que tenga la capacidad de compartir ideas, no de golpear el muro de las ideas del otro, sino que sea capaz de confrontar su vida, de asumir errores, y que sea capaz de equilibrar, mantener el equilibrio entre mi autonomía personal y la autonomía personal del otro, para juntos construir. Hay otras que igual no hacen recaer en ellas, ¿no? Pero nosotros, la introspección, la relajación, la meditación, lo que refiere al mindfulness, la respiración, la imaginación, todo eso ya entendemos que lo trabajamos en otros programas. Por lo tanto, no lo hemos incorporado a este, ¿no? No vamos a hacer lo que siempre nos quejamos, ¿no? De volver a cargar sobre lo mismo, de volver a hacer las mismas actividades, simplemente para ocupar horario, ¿no? No es ese nuestro sentido. Nosotros, si tuviéramos que quedar un objetivo claro del programa, sería lo de cualquier programa, lo que es emocional. Que el niño conozca sus emociones, que identifique las emociones en los demás, que prevea los efectos de las emociones negativas, que potencie las emociones positivas y que aplique estos conocimientos en relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque así será más feliz. Y en nuestro programa específicamente, y aquí viene la novedad, lo hacemos potenciando la expresión artística como cauce de comunicación del yo, de ese mundo interior. Creando espacios nuevos de aprendizaje entre iguales, potenciando el trabajo por proyecto y la interdisciplinaridad. Y intentar exprimir nuestra conducta evolutiva para mejorar el clima de convivencia en el aula. Y en el centro, mejorando el rendimiento académico y acompañando a nuestros chicos en su proceso de autonomía y desarrollo personal. Bien, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues esto es lo que venía ahí en la fichita, que leímos cuando nos mandaron nuestros directores de la red y que no hemos vuelto a releer hasta el mismo que no lo ha vuelto a releer el hermano, ¿no? Algunos sí. A través de un programa de educación emocional que se desarrolla en espacios de acción tutorial, religión, expresión artística y lengua castellana, a través de los cuales el chico y chica experimentan estos distintos niveles de la emoción trabajada. Y ahora vamos a ir ya a lo primero. ¿Cómo hemos hecho esto? Perdonad que vaya súper rápido, ¿de acuerdo? Nos reunimos al equipo directivo y valoramos una iniciativa. Reunimos al equipo de orientación, en el que también estoy, junto con los tutores y la delegada de pastoral en nuestro caso. Y distribuimos una serie de emociones. Seleccionamos una serie de emociones que podrían ser estas o bien otras, que nosotros hemos seleccionado por su nivel de abstracción o de complejidad para el entendimiento de los chicos de determinada edad. Distribuimos las emociones desde 3 años hasta sexto de primaria. Veis que algunos están seleccionados en binomios o incluso en trinomios, porque entendemos que para la exposición, la primera fase de nuestro programa, es más fácil entenderla discriminándola con otras, poniendo el contrario o el paralelo al lado, ¿de acuerdo? Una vez que hicimos esa distribución, reunimos el departamento de artística junto con el equipo de orientación, y ellos llegaron a unas conclusiones muy claras. ¿Qué tipo de técnicas de expresión artística eran las más adecuadas para asociarlas a esas emociones, para que el niño pudiese mostrar esas emociones, ¿no? Veis que hay desde técnicas básicas de plástica, como la pintura dactilar, o el imprimir con cuerdas, o el pintar soplando, hasta ejemplos un poquito más complejos como la danza o el canto. Bien, una vez que hicimos esto, nos volvió a reunir el equipo directivo con la orientadora y la coordinadora de ERE, porque aquí viene lo importante, decirle a qué profesores les vas a quitar una serie de horas
para invertirlas en algo tan importante como entendíamos que era la educación emocional. En mi claustro no he tenido problema ninguno. Porque como veis, ha partido desde abajo. Todos están implicados en este proceso. Y distribuimos el programa de la siguiente manera. Primero, hay una exposición que se hace dentro del área de religión católica, que viene a coincidir con el criterio de evaluación del 11 que viene establecido por nuestra comunidad autónoma. Es decir, se trabaja currículum. Se trabaja currículum. Hay unos indicadores, hay unos instrumentos de evaluación también asociados a esto. ¿Vale? El objetivo que nos planteamos con esta sesión, conocer los principales rasgos de la emoción. ¿Cómo lo hacen? Pues hemos diseñado una serie de actividades, ¿vale?, que vienen desde el escuchar canciones, visualizar vídeos, hacer algún tipo de dinámica de grupos, etcétera, para poder tener unos rasgos principales de la emoción y siempre utilizando y intentando utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo. Bien, vamos a verlo un poquito, ¿no? Esto es una clase de sexto en la que se empieza a trabajar, una clase de quinto en la que se empieza a trabajar la soledad. El profesor expone lo que viene a ser la emoción, da unas primeras pautas. Esto es una exposición tradicional, ¿no? No hemos hecho nada muy creativo, ¿de acuerdo? Los niños interaccionan, hay un feedback. Ante la primera exposición, que en este caso es un cuento, pues los niños están recreando el cuento, volviéndolo a contar, están intentando sacar unas ideas principales, etc. ¿No? Mira, chicos. Bien, después, a través del foro giratorio hacemos un pequeño screening. Vale, ¿qué sabemos ya en realidad de la soledad? Los chicos explican lo que para ellos es la soledad, o como sabéis, pues de esta manera es muy libre, situaciones, momentos en los que han vivido esa soledad, ¿no? Lo que en principio ellos creen que es. Tiene ese diálogo grupal, 4 o 5, y se expone al resto del grupo clase, cada uno con las conclusiones sobre lo que la emoción viene a significar para él. Una vez que esté hecho, se hace una confrontación con el profesor, con los rasgos que nosotros ya le hemos dado al profesor, rasgos muy definidos de lo que deberían de entender los chicos como emoción, y hay una conclusión, una actividad conclusiva, que en este caso era la audición de una canción, la canción Estoy harto, de Guillermo. Una vez que tenemos esa primera fase hecha, pasamos, en infantil, ¿dónde lo hacemos? En la asamblea. En la asamblea, y ahora si escuchamos a la señora, si el audio funciona. Como todo lo que es la asamblea, hoy vamos a hacer un juego y vamos a hablar de algo especial. Vamos a hablar de... ¿Qué veis vosotros hoy? ¿Qué tiene la señorita delante? Dos cubos. ¿Qué tienen estos cubos? Boquetito es un dado para jugar. Tenemos un dado de color y uno de color naranja. Ahora yo le voy a pedir a mi amigo Pablo, por ejemplo. Mira, vamos a poner los dos dados. Este es el dado que nos dice que estamos contentos, felices. Que hoy nos hemos levantado muy contentos. Y este es el dado que nos dice si hoy hemos venido tristes. Yo quiero que Pablo se siente en el dado en el que él me pueda decir cómo se siente hoy. Pablo, levántate y siéntate en el dado, ¿feliz o triste? ¿Sí? A ver, Pablo, ¿por qué estás contento tú hoy? Porque mami... ¿Por qué estás feliz? ¿Porque mami qué? Porque mami no me ha reñido. Hoy mamá te la tiene que reñir, pues eso es porque tú te has portado muy bien. ¿Sí? Y te encuentras feliz porque mamá no te ha reñido. Aquí os he traído dos tarjetas. Como la rana Renata nos dice, lo primero que hay que hacer es observar. Cuando yo observo, miro con mucha atención y estoy atento. Y os pido identificar. ¿Qué veis en las dos tarjetas? Contenta sí. Una cara contenta y una triste. ¿Tú me sabes enseñar cuál es la cara contenta y cuál es la triste? Sí, pero dime cuál es la contenta. Y dime cuál es la triste. Me habéis dicho que esta es la cara Esperanza, me ha dicho que está contenta. Y esta está triste. ¿Por qué te has dado cuenta, Esperanza? ¿Qué le has dicho tú? ¿Tú le has dicho algo en la cara? ¿El qué? ¿En qué la has notado? Ya lo vi. Las dos caras. Esta cara, ¿cómo tiene la boca y cómo tiene la boca?
pero porque lo notas. ¿Cómo está una cara contenta? A ver, ponerme todos una cara contenta. Nosotros nos ponemos contentos, todos ponemos la cara como una sonrisa de un lado a otro. Pero sin embargo, cuando yo me siento triste, pongo la cara con la boquita para abajo. Bien. Veíamos cuando decimos las tres dimensiones de la emoción, cuando veíamos las tres dimensiones de la emoción, veíamos unos rasgos, dimensión neurofisiológica, en la que nosotros intervenimos a través de la relajación, a través de la introspección, a través de todas las competencias que se desarrollan en ANA. Nosotros aquí, cuando estamos exponiendo en la exposición, lo que hacemos es definir el apartado, digamos, comportamental, esos rasgos fisiológicos, esos rasgos de cara, esos rasgos de posición o de expresión corporal que nos ayudan a identificar la emoción, ¿no? Y la parte cognitiva, ese mundo interior, la parte de las emociones, la vamos a trabajar con la siguiente parte, que es esto. Con la tutoría. Una tutoría, te voy a poner antes, a ver qué sería. Ahora, con la tutoría. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una tutoría entre iguales. Un curso superior con el anterior, sexto con quinto, quinto con cuarto, cuarto con tercero, tercero con segundo, segundo con primero, primero con 5 años, 5 años con 4 años y 4 años con 3 años. Y aunque podéis pensar que 4 años con 3 años sería lo más complicado del mundo, son divertidísimas las cosas que se dicen, o sea, y la manera en que llegan de unos a otros. No entendíamos que una cosa tan abstracta, tan a priori, tan incomprensible como puede ser un estado emocional, alguien que lo ha vivido y que tiene más o menos la misma edad cronológica lo puede transmitir de una manera, digamos, diferente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo facilitamos esa tutoría entre iguales? Los niños de sexto acompañan en tutoría a los niños de quinto portando el trabajo de expresión, la producción de expresión artística que han hecho cuando estuvieron en quinto. Y a través de esa producción artística acompañan la tutoría. Yo el año pasado hice, y los que exponen el trabajo de la siguiente sesión, los que dan, digamos, la actividad previa al trabajo que se hará en expresión artística, son los propios niños del curso anterior. ¿De acuerdo? Se queda un poco lioso, pero no lo tenemos, ¿no? Fíjate, Sofía, que es de sexto, y Antonio, que es de quinto. El año pasado, cuando lo hice con el profesor, pues teníamos que expresar lo que era para nosotros la soledad. Entonces yo lo que hice fue 2 niños que no se comunican, que no se ven y que están solos en la soledad. Wow, qué chulo. ¿Y me podrías explicar cómo va eso? Pues la soledad, en verdad yo lo que hice fue 2 niños que no se comunican y que como que no son amigos, que no saben lo que hacer y que intentan pues comunicarse y no estar solos en una soledad. Por ejemplo, yo una vez tenía muchas amigas y un día pues me peleé con ellas. Y entonces pues me fui al patio de los naranjos y me senté en las escaleras sola porque me sentía mal y me sentía sola. Y entonces para mí eso es la soledad, es estar solo sin que nadie te diga nada y que te ayude. Y igualmente te digo que yo un día estaba yo con mi hermana estábamos jugando y como me pilló mi hermana, me enfadé y... ¿Te pilló haciendo qué? ¿Qué? ¿Que le pilló haciendo qué? Estábamos jugando. Ah, Me pilló y me enfadé. Me enfadé con ella y cuando me enfadé, bueno, pues me senté. Me sentí solo, me sentí sin nadie. Hay veces que sí. Yo hay veces que sí, porque cuando me peleo con mi hermano, o con mi madre, o con mi padre o algo, pues me voy a mi cuarto y me siento muy sola. Yo igual, me peleó con mi hermana. Yo escogería el momento en el que un día 3 amigas mías como que ya no tenían comunicación conmigo y nada, me sentía súper mal porque no estaban ni conmigo ni nada, no me comunicaba con ellas para nada, como si no existiesen. Pues si yo me tuviera que escoger un momento de soledad, porque si yo tuviera que escoger un momento de soledad fue un día en la playa con mi primo, que se trajo unos amigos y empezaron a jugar ellos y me dejaron al lado, entonces yo me sentí un poco solo. Bien, igual como Sofía,
hace mucha referencia a la comunicación, porque nosotros en la exposición de la soledad, la hemos definido, los rasgos de la soledad la hemos definido como la ausencia de comunicación, ¿no? Entonces la guía de sentido lo tiene mucho más integrado, ¿no? Y ahora como Sofía, a través de su dibujo, va explicando a Antonio lo que le explicaron a ella de lo que era la soledad y las vivencias que va teniendo, ¿no? Es interesante. Esto es una ficción, o sea, normalmente lo hacemos en el patio del recreo, tenemos un espacio de naranjo y demás, los chicos se sientan, lo distribuimos separado y lo hemos todo así para que el audio fuera un poquito distinto, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente fase, la fase de producción. Decíamos que ese departamento artístico había asociado una serie de técnicas a... Esto lo mando si queréis, no hace falta que lo vayáis, ¿no? ¿De acuerdo? Había asociado una serie de técnicas a cada una de las emociones. Entonces, con el profesor de artística se confecciona una producción original y genuina. Porque no vale hacer lo que ya hizo la compañera de sexto, aunque ayuda, evidentemente, ¿no? Y en ella se expresa la vivencia atesorada sobre la emoción, usando la técnica de expresión artística asociada. ¿Por qué decíamos la expresión artística? Porque decíamos que el lenguaje es muy reducido, es muy limitado. A través del collage, por ejemplo, que realizó Antonio, que es este caso, Antonio después expresaba cosas que imposible antes, si le hubiese preguntado qué es la soledad para ti, no lo hubiera dicho como autoría, ¿no? Sofía en su caso hizo por ejemplo, ella hablaba mucho de la falta de comunicación, de que no se hablaba con y demás, ¿no? Y podemos ver la ruptura, como ya establece en ese colar, las rupturas son verdaderas, hay unas preciosidades, ¿no? No voy a poner más, pero no lo hablamos. Por ejemplo, en infantil, ¿no? Pues hablábamos de pintura de dedos, los colores que escoge los niños, ¿no? Se le dan 3 colores, ¿sabes qué colores se escogen? ¿No? También eso nos habla mucho de, bueno, tendríamos para detenernos aquí un montón, pero ya estoy llegando a la hora, ¿no? También en nuestro programa contemplamos qué tipo de colores se utilizan, para cómo valoran la emoción, ¿no? Este es otro caso de otro niño que se tomó lo de la pintura de dedos con el puntillismo con mucho detenimiento, ¿no? Bien, y por último, el lengua castellana. ¿Qué hacemos en lengua castellana? Todo ese grado de abstracción que hemos sido moldeados a través de esa campana de Gauss, que hemos llegado a su máxima expresión con la producción artística, ¿no? En los que los niños, pues, de manera muy libre han expresado su mundo interior, tenemos que volver a concretarlo, porque el mundo en el que se mueven es de las ideas verbales, ¿no? Entonces, lo que hacemos siempre es un trabajo de expresión escrita, en el que los niños no hablan de la soledad, sino de cómo gestionarla, ¿no? A nosotros le hemos dado en la exposición, a través de una serie de técnicas para gestionar esa emoción. Y lo que hacen es expresar una especie de recaudo. En este caso, por ejemplo, es un contrato con la soledad. Cuando la soledad aparezca, pues yo, o en este caso, voy a intentar no estar solo, compartir lo que siento, forzarme a hablar con los demás, ir al campo para expresar mis sentimientos, porque habíamos hablado de lo importante que era el contexto de la naturaleza, el tema de la soledad, ¿no? Mediante el contexto de la naturaleza, sentirme libre, estar más tiempo y aprovechar cuando estoy con mi familia, practicar mi deporte o hobby favorito para estar pendiente de otra cosa, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, que fue de Sofía, ¿no? Primero hay que expresar lo que sientes con alguien, hay que intentar olvidarlo, nunca estar solo en ese momento, etcétera, etcétera. Algunos hacen como decálogo, otras de manera más prosaica, pero siempre esa concreción de expresión, ¿vale? Para volver, como decíamos, al mundo en el que nos movemos, que es de la expresión verbal. Bien, la secuenciación, ya es la hora, lo sé, ya estoy terminando. ¿Cómo tenemos en cuenta la secuenciación? ¿De acuerdo? Esto lo tenéis para que veáis cuál es nuestro modelo y cómo lo hacemos, para ver que es posible y que es real, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la inversión que necesitamos? Nosotros hemos calculado 5 euros por aula y año para el tema material. Muy barato. 1 hora y media de tutoría al trimestre, 45 minutos del área de religión, 45 minutos del área de artística, 30 minutos del área de lengua al trimestre para trabajar la emoción indígena. Esto es el coste del programa. Pero que nuestros niños, que nuestros niños sean felices, como decía Mastercard, eso no tiene precio. Muchas gracias a todos por la atención y disculpad la